Muy bien, queridos hermanos y hermanas, vamos hoy a continuar nuestro estudio de la carta a los romanos y vamos a abordar ya directamente el capítulo 4, aunque del mismo ya dijimos cosas el domingo pasado. Estamos dentro de esa gran sección, la primera gran sección de la carta a los romanos, que abarca desde el capítulo 1 al capítulo 5 y que trata directamente sobre la cuestión de la justificación. O sea que el tema de los 5 capítulos primeros es la doctrina y la experiencia y la realidad de la justificación, que significa esa declaración que Dios hace de que somos justos delante de Él porque Él ha tenido a bien perdonar nuestros pecados. Sobre eso se elaborará aquí, pero hay mucho que decir hoy en este capítulo 4, porque como recordaréis, habíamos arrancado desde el principio de la carta estableciendo la base sobre la cual el Evangelio se convierte en una realidad no solamente para los judíos. Y aquí era lo importante, porque los judíos son una pequeña minoría, y aunque durante muchos siglos y milenios el pueblo judío fue el pueblo elegido y continúa siendo ese pueblo, sin embargo, numéricamente son muy pocos. Si comparamos al pueblo de Israel con el resto de los pueblos, de las naciones gentiles, hemos de reconocer que la mayoría de la humanidad habría quedado completamente postergada. Pero no es así, porque el apóstol San Pablo comienza a hablarnos de cómo todo eso se ha transformado, ha cambiado. El Evangelio es un anuncio de una gran noticia, y es la realidad de que hay salvación para todos, judíos o gentiles, a través de Jesucristo y a través de la fe, y no de las obras. Esto será el contenido de estos 5 capítulos. Y ya veis que hay en ellos 2 grandes temas: cómo es justificada una persona delante de Dios, o sea, cómo es declarada justa. ¿Cómo se declara que una persona es justa? ¿Cómo lo hace Dios esto? Porque no somos nosotros mismos los que nos declaramos justos, sino que Dios es el que justifica. Eso está así literalmente escrito. Es Dios el que justifica, no nosotros mismos. Nosotros mismos puede ser que con muchas ganas y a veces con muy poca base nos podemos justificar de nuestros pecados y de nuestras faltas y fallos, pero es que nuestra propia justificación no sirve de nada. Es Dios el que justifica a aquel que necesita ser justificado, que somos todos, y que representa ser declarado justo a pesar de nuestras culpas, a pesar de nuestros pecados. Y aquí entramos todos, absolutamente todos. Eso es lo que quiere primero el apóstol Pablo dejar claro en estos primeros capítulos. Por una parte, os recordaréis todos que hablábamos de la situación, por un lado, de los gentiles y por otra parte de los judíos, y enumera con detalle los pecados propios de los gentiles y los pecados de los judíos. Y al final la conclusión es: no hay justo ni aun uno. Esa era, ¿verdad?, la cuestión a la que llegábamos en nuestros primeros pasos dentro de este capítulo. No hay justo ni aun uno dentro de este libro de la carta a los romanos. Pero él continúa, y sabemos que esa declaración, que no hay justo ni aun uno, ahí en el capítulo 3, y todo lo que surge
en estas primeras palabras suyas de introducción, es de que, por lo tanto, hay que buscar un camino de justificación. Dios ha dado un solo camino para justificarnos, para declararnos justos. No hay una variedad de métodos, de formas. No hay en absoluto un camino para una época y otro para otra época. La historia de la humanidad ha cambiado las cosas mucho. Hay nuevas formas de moralidad, hay nuevas formas de entender la vida, y no digamos ya de los progresos y la ciencia y todas estas cosas, pero realmente el camino de salvación siempre es el mismo, permanece exactamente igual, no hay ninguna variante. Y aquí es donde el apóstol Pablo quiere que seamos conscientes de que este Dios único es el Dios de todos, judíos y gentiles, puesto que no hay diferencia a los ojos de Dios desde el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Desde que la era de la gracia se inaugura con el nacimiento del Mesías, ahí tenemos un camino común para todos. Y por eso preguntaba en el capítulo 3:29, ¿acaso Él es el Dios de los judíos solamente? ¿No es también de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Bien, por lo tanto, esta unidad en la salvación nos une a judíos y a gentiles para que en un mismo camino, en una misma forma, podamos nosotros llegar a ser declarados justos. Fijaos en el plan que Dios ha ideado y ha pensado, es de qué forma a alguien que es pecador y que es pecador desde nacimiento, en el sentido que el pecado de Adán y Eva ha sido transmitido, el pecado de un hombre pasó a todos los hombres, a todos los humanos, todos los seres humanos han sido contaminados de la culpa y por lo tanto también están expuestos al castigo porque venimos todos de una misma raíz. Lo cual significa que todos necesitamos un Salvador y necesitamos la justificación de Dios, la declaración de parte de Dios de que somos justos y por ello no estamos expuestos a la destrucción eterna. Bien, este es el momento que en el capítulo 4 el apóstol viene a introducir la figura de Abraham. Ya tuvimos algunas cosas que decir el domingo pasado. La figura de Abraham es extraordinaria para todo este mensaje, para esta doctrina, porque en Abraham tenemos una figura que originalmente no es judío, es decir, es un gentil cualquiera, de uno de los pueblos de la antigüedad, y que únicamente podemos decir que procede de la raíz de Sem, de aquellos hijos de Noé, uno de los cuales es Sem. Por tanto, tenemos aquí una elección divina en el pueblo semita, el pueblo que viene de la familia de Sem, entre los cuales estará Abraham también. Hay un acto de elección por parte de Dios aquí. Pero él, propiamente, no podemos decir que fuera judío, porque el judaísmo es algo que aparece
progresivamente. No es una cosa instantánea. De hecho, la idea, la palabra misma, judío o Yehudit en hebreo, procede de la tribu de Judá. Esa tribu, que es una tribu muy bendecida y muy especial a los ojos de Dios, pues va a ser la que dará nombre a toda una posteridad. Es importante porque tiempo atrás estuvimos estudiando en los libros de Nehemías y de Esdras y Esther, estuvimos estudiando algo de la situación del pueblo judío en aquella época del Imperio Persa. Y nos dimos cuenta de que allí faltaban muchos de los descendientes de Jacob. Faltaban muchos. ¿Dónde estaba, yo qué sé, las tribus circundantes alrededor de Judá? ¿Dónde estaban todas aquellas, dónde estaban aquellas tribus? Rubén, por ejemplo, cualquier otra, todas las demás. Esas tribus prácticamente habían apostatado de tal manera que con la destrucción del Reino del Norte habían desaparecido o se habían asimilado a otras naciones, a otros pueblos. Ya no quedaba nadie. De manera que Judá y ciertamente Benjamín, la tribu de Benjamín con Judá, habían perseverado y permanecido en la fe. Esto ya lo sabemos. Y el nombre de judío todavía no aparece aquí. Y eso aparecerá más adelante y siempre en relación con la tribu de Judá. Este es el verdadero pueblo de Dios. Así que Abraham lo conocemos en un estado de gentilidad. Es un gentil. Es una persona que antes del encuentro que tiene con Yahvé, con el Dios todopoderoso y único, este hombre, Abraham, lo único que conocía eran los ídolos, no conocía otra cosa. Lo mismo que los que le rodeaban. Y hubieron muchos, claro, en esa situación, que sus únicos dioses eran, pues, los que el animismo, sobre todo, adoraban a los astros, adoraban, pues, la naturaleza, los montes, los árboles, etc. Eso era la divinidad para ellos, eran esas cosas. Pero resulta que el libro del Génesis nos explica, como hemos leído hace unos momentos, que Dios aparece o Dios se encara con Abraham y le habla. Este es un pasaje muy importante y todos sabemos que ahí la Escritura nos da detalles de cómo fue ese encuentro, ¿verdad? Y bien, fue suficientemente claro para que Abraham conociera que el Dios desconocido para él había aparecido a él con un mensaje, y eso lo tenemos en Génesis capítulo 12. Yahvé había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Fijémonos en ese mensaje, porque no es un mensaje teológico, no es un mensaje doctrinal, no es un mensaje de una profundidad mística casi inalcanzable.
Es un mensaje muy simple, es una orden. Es una orden que Dios le da a Abraham de que se marche de su tierra, que deje su familia, su parentela, que quiere decir la familia exterior, diríamos, la familia más lejana, y de la casa que se vaya de casa de su padre a una tierra que le mostrará. Es un mensaje muy simple, es una orden, nada más. Y además contiene una promesa. Contiene una promesa cuando dice: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Las familias se refiere a todas las razas, a todos los pueblos, etcétera, etcétera. De manera que cuando pensamos en esto, realmente nos sorprende, porque Dios no se le está revelando o manifestando en toda su gloria y esplendor. No es una visión la que tiene Abraham al estilo de las visiones que hay en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, donde el apóstol Juan cae al suelo, ¿verdad?, ante la visión de lo que ve, y aquello que llena de sorpresa y de espanto. No, es una palabra que llega de Dios a Abraham, diciéndole lo que acabamos de oír. Una promesa y una orden. Y efectivamente con esto Abraham tiene que actuar. Y el versículo siguiente, el versículo 4 de ese capítulo 12, se fue entonces Abraham como Yahvé le había hablado, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Bueno, y tomó a Sara, su mujer, a Lot, que era un sobrino suyo, y los bienes que había acumulado, y personas que él había conseguido en Harán, y salieron, es decir, sus posesiones personales, diríamos así, ¿verdad? Aparte de su esposa y su sobrino, pues toda una serie de personas que trabajaban para él, y todos los ganados, etc. Y se marchó, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y en tierra de Canaán entraron. Y bien ahí, entonces, vuelve a aparecer el Señor y le dice, estamos en Génesis 12:7, apareció Yahvé a Abraham y dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces edificó allí un altar a Yahvé que le había aparecido, y de allí se desplazó hacia la montaña al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí un altar a Yahvé e invocó el nombre de Yahvé. Bien, ahí tenemos pues unos detalles más de este encuentro que se prolonga durante un tiempo, de la revelación paulatina que va recibiendo, y a partir de ahí la carta a los Romanos nos dice que Abraham es el primero de los que han sido beneficiados y bendecidos por la promesa de Dios, a los que estaban incircuncisos, porque ellos no practicaban la circuncisión. Estos pueblos en donde estaba Abraham inserto, en esos pueblos no se practicaba la circuncisión. De manera que aquí el apóstol Pablo, con toda intención, está diciendo: ¿veis? No se trata de si uno está circuncidado o no, porque Abraham fue justificado, declarado justo, cuando todavía no estaba circuncidado. No hay ninguna relación en ese aspecto, materialmente, directa, entre la circuncisión y la justificación. Puede ser, y lo es de hecho, declarado justo
una persona sin circuncidar, como también lo puede ser una persona circuncidada. Pero eso no tiene nada que ver, el hecho de la circuncisión, con el hecho de la justificación. Porque la justificación es un acto de la gracia soberana de Dios, por el cual declara justos, declara sin culpa, no digo sin pecado, porque el pecado está en nosotros aún, pero digo, Dios declara sin culpa a aquellos que en su gracia y misericordia Él llama a formar parte de un nuevo pueblo. Así será, y este nuevo pueblo estará formado de gentiles y de los descendientes propiamente de Abraham, llegando hasta Isaac y Jacob y Judá. Y con todo eso se va a formar pues todo lo que llamamos la Iglesia de Dios. La Iglesia de Dios. No nos dé miedo, porque en algunas iglesias yo sé que lo consideran casi una herejía, que no nos dé miedo utilizar la palabra iglesia para hablar del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, donde sea. Porque la palabra iglesia no es una palabra sacrosanta, ni tiene nada que ver con si aparece en el Nuevo Testamento o no. Es una palabra griega normal y corriente, muchas veces lo he explicado, que significa pues una masa de gente, un grupo grande de gente. Se utiliza en el libro de los Hechos de los Apóstoles para hablar de aquel tumulto que se formó en Éfeso, ¿verdad? Y donde todos estaban tan irritados contra el apóstol Pablo, pues así la multitud, la iglesia, dice allí la iglesia, y la iglesia aparece en varios lugares en la Septuaginta para referirse al pueblo de Dios. O sea que la palabra iglesia solamente tiene un grupo de gente. Y aquí ya empieza el origen de la iglesia de Dios, que luego la vamos a ver convertida en la iglesia de Jesucristo, que es lo mismo realmente, pero que se atribuye directamente a la obra redentora de Jesús. En ambos casos, iglesia está ahí. Es un pueblo que Dios tiene. Por la fe y por la gracia serán redimidos los que vienen del mundo de los gentiles y serán redimidos los que vienen del mundo de los judíos. Es la gracia divina, es por medio de la fe y no por medio de las obras. Y conviene ahora que hablemos de las obras, porque yo creo que está claro suficientemente lo que acabamos de decir de Abraham y la representación que él tiene como cabeza de todos aquellos que por la fe, y fijaos que aquí la fe significaba creer y obedecer, porque Abraham recibió el mensaje y efectivamente creyó en el mensaje, pero él actuó obedeciendo la orden que se le daba. Así que no era solamente una información que él creyera, que él aceptara, que él recibiera, que haré padre de todas las naciones, etcétera, todas estas cosas. No solamente eso, no, le dijo, y ahora coge y márchate de aquí, y deja tu familia, y vete a una tierra que ya te enseñaré, etcétera. Todo eso, dice, es lo que realmente yo voy a hacer ahora contigo. Y Abraham obedece totalmente. Es uno de los momentos más cruciales y más importantes en toda la historia de la fe cristiana. Pero digo que tenemos que hablar
de las obras también. Las obras están en relación con la ley. Se refiere a obras en cumplimiento de la ley. Pero la pregunta que nos podemos hacer es: ¿de qué ley? Efectivamente, está muy claro que tendría que ser la ley de Moisés, porque hasta Moisés no hay una ley de parte de Dios, una ley revelada, una ley, diríamos, estructurada para que sea, diríamos, la base, el fundamento de la conducta de un pueblo. Hasta que llega Moisés no existe esa ley. Y por eso es interesante aquí, y eso hace falta manejar un poquito el texto griego, porque aquí en Romanos 4 tenemos unas veces, algún momento en que aparece esta palabra. Y que se refiere no a la ley de Moisés. Leemos: pues ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado para justicia. Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Aquí tenemos, fijaos, que en el capítulo 3:31, porque venimos con la idea de la ley desde este momento, en el capítulo 3:31 se nos dice luego: por la fe invalidamos la ley, de ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Hay un detalle. Nosotros aquí en el texto español, en todas las versiones, tenemos la ley. Cuando leemos la ley, ¿en qué pensamos? La ley con artículo delante, la ley. ¿En qué pensamos? Yo creo que todos pensamos en la ley de Moisés. Sin embargo, el texto griego no trae artículo. Normalmente, en otros lugares, siempre la palabra ley va acompañada de un artículo. La ley, ¿verdad? En el griego también. O nomos. Pero aquí aparece en el texto, en este lugar, en estos lugares, sin el artículo. Por lo tanto, ley. Y es que no hemos de olvidar que todo el mundo tiene una ley. No era solo la ley de Moisés. Porque, claro, el pecado es transgresión de la ley. Transgresión de la ley, hemos de decir, por supuesto, para el cristiano es la ley de Dios y concretamente los 10 mandamientos. Pero es que antes de eso también existía ley. Había una ley escrita en los corazones. Había una ley en la mente de la humanidad, de los seres humanos. Hay una ley que procede del origen del ser humano, que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y por esto el apóstol está atacando la misma cuestión de diversas direcciones. No solamente los gentiles y los judíos, sino también los que tienen la ley de Moisés y los que no tienen esa ley, pero tienen otra ley.
Por ejemplo, Abraham. Podríamos decir, Abraham era pecador, era un hombre que estaba en deuda con Dios antes de que Dios le hablara. Claro que sí. Pero diríais, pero si Abraham no conocía la ley de Moisés, faltaban varios siglos antes de que Moisés llegara. Abraham no tenía la ley de Moisés. Entonces, sí, claro, si no hay ley no puede haber pecado, ¿verdad? Pero sí que hay una ley que Abraham mismo llevaba en su mente, en su corazón. Esa ley que Dios aplicaría también. Porque los que sin ley pecaron, se decía antes, y ahí sí se refería a la ley de Moisés, sin ley serán juzgados. Esto parece enrevesado, pero es importante, porque es una manera que el apóstol Pablo dice, universalmente, todos los seres humanos, tanto los que descienden de Abraham y luego de Moisés y tuvieron la ley, etc., como los que no tuvieron la ley esa de Moisés, todos están bajo el decreto divino de condenación, porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Esto es lo que habíamos llegado a claramente ya en los primeros compases, en los primeros momentos de esta carta. Todos, por eso dice, tribulación y angustia sobre el alma de todo hombre que obra lo malo, del judío primeramente y también del griego. Pero gloria, honor y paz a todo el que obra lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque ante Dios no hay acepción de personas. Es como para que el apóstol lo que quiere es que nadie pueda decir que Dios es injusto, que nadie pueda pensar, bueno, si ellos conocieron la ley, es la ley de Moisés, y es a través del cumplimiento de la ley que se ha de salvar uno, pues no es justo porque nosotros no la conocíamos. Eso sería la discusión entre un judío y un gentil. No, dice el apóstol, todos, absolutamente todos, estamos en deuda con Dios. Y entonces, ¿qué ocurre con el tema de las obras? En primer lugar, en el capítulo 4:3 dice el apóstol, creyó Abraham, creyó, 4:3, creyó Abraham a Dios y le fue contado para justicia. Fuera, no se habla de obras aquí, creyó. Pero al que obra, que hace obras, el que piensa que es justo por sus obras, lo mismo si es gentil que si es judío, lo mismo si es católico que si es protestante, es igual. Si hay alguien que piensa que sus obras, su carácter, su diríamos, su buena naturaleza, si alguien piensa que a través de eso pueda adquirir los méritos para su salvación, entonces está perdido, porque no se le cuenta eso, el resultado de esa obra, el fruto de esa obra, no se le cuenta como gracia, como un bien, como una bendición, sino como deuda. Eso es importante que lo sepamos, que todo aquel que sea en su interior o en su exterior, todo aquel que guarda en lo más profundo la idea de que sus obras cuentan para su salvación, añaden algo, eso es muy típico en la Iglesia Católica Romana, por supuesto, las famosas obras de supererogación que se llaman. Entonces resulta que la sorpresa será
que no se le cuentan como una bendición, es una deuda. Añade más deuda con Dios, por muy buenas que sean las obras que está haciendo, por muy en obediencia al código, a los mandamientos de Dios, porque resulta que esas obras no las hace para la gloria de Dios, movido por el amor a Dios o el amor al prójimo, sino como con el oculto propósito de añadir méritos a su propia causa. Y esto es muy peligroso. ¿Por qué? Pues porque en el fondo de ahí nacen pues muchas tendencias en el carácter de las personas que se creen superiores a otras, porque piensan que tienen más méritos que otras. Y entonces lo que no saben es que en realidad tienen más deuda que otros. Y que Dios quiera que nosotros no caigamos jamás en esa trampa de decir, sí, yo creo en Jesucristo, yo amo la verdad, yo amo las Escrituras, etc. Pero en el fondo luego también está pensando, pero es que yo no soy como los demás, etc. Yo tengo una serie de hechos, de méritos ganados por mis obras y por lo que sea. Y eso es el fin completamente de la realidad de la salvación. Por eso dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades fueron perdonadas y cuyos pecados fueron cubiertos. Bienaventurado el varón al cual el Señor no imputa el pecado. Ahí está. El núcleo de la salvación está en esto, que el Señor no imputa el pecado, el Señor no dirige contra nosotros su santa ley y no reclama el castigo que merecería nuestras transgresiones. Bien, esto nos está llevando dentro de este capítulo a dejar bien claras, sentadas las bases de cómo todo esto empieza en Abraham. Y en Abraham podemos decir, tenemos verdaderamente también a nuestro Padre, aquel que ha conseguido para nosotros, a través de su propia experiencia, el que podamos sentirnos completamente a salvo, que nos sintamos a salvo, porque el camino de salvación que seguimos hoy es el mismo que Abraham, a que podemos llamar también nuestro Padre. Que el Señor nos bendiga. Amén.